Preciosa iglesia, amados hermanos y amigos, bienvenidos a este segmento de Una Voz a tu Conciencia. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he llamado "Es tiempo de dejar de ser niños". Y quiero invitarles para que oremos. Padre amado, gracias te damos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu hermosa palabra. Oro por mi hermano, mi hermana, por todos los que nos escuchan y nos acompañan en este proceso alrededor de América y de Europa. Oro, Señor, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender cuál es el mensaje que tú quieres dejarnos en el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, hoy en Una Voz a tu Conciencia, quiero compartir el tema que he llamado "Es tiempo de dejar de ser niños". Y quiero que leamos juntos la palabra en 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 4, donde nos dice la Escritura: "De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?". Y amados, en este pasaje, que por supuesto avanza en el mismo capítulo, el apóstol Pablo parece que quiere volver a señalar a la iglesia de Corinto y por supuesto a cada uno de nosotros las etapas del crecimiento de un creyente. Aquí es importante que entendamos que los dones espirituales fueron dados a la iglesia universal para ayudarla en su etapa de crecimiento en los comienzos de aquellos tiempos cuando la iglesia comenzó en los días del apóstol Pablo. Al igual que los hermanos pudieran ser entendidos en la revelación del canon del Nuevo Testamento. Es así como en 1 Corintios 13, el versículo 11, nos dice la Escritura de la pluma del apóstol Pablo. 13, 11. Dice: "Cuando yo era niño", está hablando el apóstol Pablo refiriéndose a él mismo, "hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño". Tristemente, amados, muchos creyentes se mantienen siempre niños en su vida espiritual, en su conocimiento y por supuesto en su conducta cristiana. Para poderlos identificar, el apóstol nos deja claro, número 1, la forma de hablar de los niños. Los niños en Cristo, por supuesto que hablan de cosas que no entienden. Suelen justificarse por sus hechos y la mayoría de las veces suelen también culpar a otros por sus acciones. Muchos creyentes actúan como niños cuando no reciben lo que quieren. Y en su vocabulario, por supuesto que entonces se vuelven negativos, criticones, chismosos y hacen públicas muchas cosas personales, además de que generalmente hablan mal de la congregación en donde se reúnen. Así que, amados, como los niños, muchos creyentes gustan de hacer espectáculos, pataletas. Muchos gritan para ser atendidos
mientras que a menudo también suelen hacer muchas promesas que nunca cumplen. En segundo lugar, el apóstol nos revela la forma de pensar de los niños en Cristo. Hoy, amados, como nunca antes, y ustedes lo saben, hay una demanda en los Estados Unidos contra Meta, Facebook y TikTok, que son medios de comunicación que plasman una mentalidad en los niños y en muchos adultos, en sus parientes, en sus familiares, con cantidad de cosas que por supuesto ejercen una influencia negativa sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños y, lo repito, sobre muchos adultos. Son entrenados con sus héroes infantiles y por supuesto que muchas de esas cosas contaminan a la mayoría de nuestros niños. Hoy en día el mejor regalo de un padre para su hijo es un celular a los 2, 3, 4 años para tenerlos distraídos, para que no molesten, sin darse cuenta del tremendo impacto que los medios de comunicación hoy están ejerciendo sobre la mentalidad de esos niños. Y es que, amados, en el pensamiento de los niños se mezclan realidades con muchas ficciones. Y de esa manera también muchos creyentes son como niños en su forma infantil de pensar. Cualquier cosa le cambia sus ideales. Muchas veces como niños pensamos y guardamos malas cosas que constantemente estamos recortando en los corredores de nuestra mente. Muchas veces el pasado nos persigue, muchas veces las ofensas que hemos recibido no nos dejan tener paz ni tranquilidad y mucho menos perdonar. Y otras pensamos también muchas veces e imaginamos cosas absurdas. Como por ejemplo, solemos decir, nadie me ama. En esta congregación nadie me tiene en cuenta. El hermano tal no me saludó. El pastor tal no me dio la bienvenida, etc. Muchas cosas que indudablemente son pataletas de niños, que han llevado, como ya lo vimos en el tema anterior, a la Iglesia Universal de Jesucristo a estar dividida en multitud de sectas. Y es que en tercer lugar también la palabra nos revela la forma de juzgar de los niños. Y es que todo niño, amado, amada, juzga según las apariencias. El monstruo para un niño pequeño es para ellos una persona fea, cuando en realidad los verdaderos monstruos de la historia, tú y yo lo sabemos, han sido generalmente personas muy bien parecidas, muy educadas y muy prestantes. Muchos creyentes indudablemente hoy están juzgando por lo que ven y escuchan verdades profundas de la palabra del Señor que por ser niños no alcanzan a comprender y entonces las desechan, critican a quien les enseña y algunas de sus expresiones son: ese hermano está mal, ese hermano está equivocado, la hermana tal está en desobediencia, el hermano tal se enfermó, porque es que eso seguramente es que vive en pecado. Y amados, por su pecado piensan ellos, Dios lo castigó. Y lo más tremendo, amados, lo más absurdo de todo, y ojalá me puedan entender, es que muchos profetas falsos se han levantado y muchas profetizas, no solo dentro de las congregaciones, sino que ahora andan por las calles y pasan juzgando con sus profecías. A veces muchas de ellas se cumplen, pero muchos de ellos no son más que niños fatalistas. Siempre están hablando de juicio, de castigo, de condenación, y en su arrogancia profética no encontramos una gota de amor, de misericordia, de bondad de parte de Dios para los hombres. La mayoría de los profetas que vemos en las redes
son como volcanes y ellos mismos de por sí son unos desobedientes, porque no están sujetos a nadie, no se congregan, no ofrecen ofrendas voluntarias para el sostenimiento de la obra del Señor, son altaneros y llenos de arrogancia humana. Y es que, amados, otra de las cosas de los niños, en cuarto lugar, es que prefieren ser alimentados con leche. Y así se mantienen por años. No tienen ningún deseo de crecer en el conocimiento de Dios y en la revelación de la palabra. Muchos de ellos se vuelven dependientes de una sola escuela, de un solo pensamiento, y no hacen por sí mismos el más mínimo esfuerzo de sentarse frente a la palabra para escudriñar. No se esfuerzan por tener personalmente una relación íntima con el Espíritu con mayúscula de Dios que habita en sus espíritus. Y que, como tú y yo sabemos, obviamente es el único intérprete de la Escritura y es el único que puede revelarnos la verdad de la palabra de Dios, que nos alimenta y que nos da el crecimiento y la madurez que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos en este último tiempo. Así que Pablo entonces les dice a estos cristianos, volvamos a revisar el capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y es que, amados, esta iglesia de Corinto solo se alimentaba de leche. Dice el verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y les dice: porque aún sois carnales. Y los identifica diciéndoles: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres naturales, como hombres sin Cristo. Aquí, amados, hay una reflexión importante en el día de hoy. En este segmento de Una Voz a tu Conciencia, es importante que hagamos una evaluación personal, que miremos qué tanto hemos crecido en el conocimiento de la verdad de la palabra. ¿Qué tan alumbrados tenemos los ojos de nuestro entendimiento en una revelación del Espíritu completa de lo que es el plan de Dios para la humanidad en este último tiempo? Así que hay muchas divisiones, muchas sectas, muchas organizaciones, como lo vimos en el tema pasado, y todo eso no se debe sino a que los cristianos son carnales, son niños en Cristo que se casan con un pensamiento, con una doctrina, y de esa doctrina hacen el credo de su denominación, se encierran en ella y a los demás los tratan como demonios, como diablos, como falsos ministros, como falsos maestros. Pero, amados, la conclusión de hoy es la siguiente. Pablo concluye, como ya vimos, estas palabras con una amonestación clara y dice en 1 Corintios 13:11: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo, amado y amada, que tú pienses y medites en esto. Es tiempo de que tomes conciencia de que debes crecer en el Espíritu, dejarlo de niño para convertirte en un adulto espiritual, en un hombre y una mujer hecho y conforme a la Escritura, que entiende el misterio de Dios y que está capacitado, obviamente, para compartirlo con otros. El consejo de hoy, amados, para ti y para todos y para mí mismo, es que hay que madurar. Tenemos que crecer en sabiduría, en entendimiento, en revelación, en el Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu humano,
porque definitivamente tú y yo, hoy por el Espíritu de Dios, somos llamados a dejar de ser niños. Que el Señor nos ayude a comprender esta verdad y nos permita madurar, porque es tiempo ya de que seamos maestros, de que seamos hombres y mujeres capaces de compartir el misterio de Dios sin ambajes, sin engaños, sino tal y como está escrito, y hacerlo en virtud de que como hombres maduros hemos comprendido ese misterio. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por esta reflexión. Gracias por esta invitación que el Espíritu nos hace a través del apóstol Pablo a dejar lo que es de niño para convertirnos en cristianos auténticos, maduros, con una manera de pensar lúcida en cuanto al misterio de Dios y en cuanto a los planes que Dios tiene para la humanidad, especialmente en estos últimos días. Gracias, Padre, te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy a ti, amado Espíritu Santo, por concedernos el privilegio de tener aún en nuestras manos este libro sagrado, que es tu palabra bendita, que es la que nos educa, que es la que nos transforma, que es la que nos hace dejar de pensar como niños para convertirnos en hombres y mujeres verdaderamente espirituales, para la gloria de Dios, para edificación de los santos que nos rodean y para bienestar aún de nuestra propia vida. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. Quiero dar especial agradecimiento en este segmento a los hermanos que han estado en contacto con nosotros desde diferentes lugares y han sentido en su corazón hacer una ofrenda de amor para este ministerio en virtud de lo que estamos pasando en el eje cafetero y en Colombia, donde nosotros también sufrimos en carne propia el terremoto que asoló a nuestra patria. Quiero invitarles a los que quieran a estar con nosotros en el grupo de WhatsApp. Aquí coloco el número para que usted se haga parte de este ministerio. Allí yo les contesto preguntas, les envío materiales, les aclaro inquietudes, porque me queda más fácil que hacerlo directamente desde YouTube. Damos gracias al Señor, pero los suscritos ya han pasado de 10,000. Pero YouTube también nos está dando la oportunidad de que tú y yo nos hagamos miembros del canal. Voy a explicarles en qué consiste la membresía, brevemente. Los hermanos que aceptan ser miembros de YouTube son hermanos que nos van a acompañar en el ministerio, por supuesto, pero que mensualmente hacen un aporte de 30,000 pesos para el sostenimiento de esta obra. No es más, 30,000 pesos que por supuesto son voluntarios y únicamente para aquellos que quieren formar parte de una manera más adecuada en nuestro ministerio, apoyándonos. Lo repito, 30,000 pesitos mensuales, o sea equivalentes a $5 por mes, lo cual nos ayuda para el sostenimiento, para el pago de internet, para la impresión de materiales y para que nuestro trabajo pueda ser cada día más fluido. Gracias a los hermanos que nos apoyan y que han estado con nosotros ya hace mucho tiempo, colaborando con nuestro ministerio, sembrando en nuestro ministerio. Y así como nosotros procuramos con diligencia y con seriedad y sembrar en ustedes el misterio de Dios, también si tú quieres, si tú sientes, si Dios te guía, puedes sembrar también en nuestro ministerio para nuestro sostenimiento. Es una ofrenda voluntaria. Nadie te está forzando. Aquí no pedimos maldiciendo a nadie porque no da, jamás lo haríamos, pero gracias a los que voluntariamente quieren hacerlo y acompañarnos. Amados, gracias por su atención y que el Señor nos permita continuar adelante, porque hay mucho que enseñar
en los próximos días, si el Señor y la salud física me lo permiten. Bendiciones para todos.